Buenas tardes a todos y bienvenidos. En unos minutitos más empezamos. Vamos a dar un par de minutos más a que ingresen más personas. Gracias. ¿Iniciamos, Julio? Perfecto, vamos a iniciar. Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este segundo webinar del programa o de los seminarios Holcim Contigo. La verdad es que estamos muy agradecidos que hayan tomado el registro a este seminario y pues bueno, es un gusto ver cómo se unen tantos participantes, ¿sí? El día de hoy toca el tema, de dar el tema problemas de agrietamiento en el concreto y soluciones prácticas. Para ello, el día de hoy nos acompañan en esta sala Enrique Cárdenas, que es el coordinador de Mercadotecnia. Enrique, muy buenas tardes. Hola. Javier Ángeles, asesor técnico por la Escuela Mexicana de la Construcción. ¿Sí? Javier, buenas tardes, bienvenido. Y nos acompaña el día de hoy Omar Rangel. Él es asesor técnico, el ingeniero Omar Rangel, asesor técnico para Holcim México del segmento de edificación. Entonces, para ello me voy a dar la oportunidad de leerles una pequeña semblanza de lo que es la trayectoria del ingeniero Omar. ¿Sí? Él es egresado de la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. En 2014 ingresó a Holcim México en el área de calidad de Ready Mix en Valle de México.
Ciudad de México, de donde se desempeñó como laboratorista, fungiendo como encargado de laboratorio. En 2017 ingresó al área de calidad de Redimix, proyectos especiales como supervisor de laboratorio y responsable de calidad en el proyecto Naim. El ex aeropuerto, ¿no? El que iba a ser el aeropuerto en Texcoco. Actualmente se desempeña como asesor técnico de edificación, dando soporte a la zona del Valle de México y cuenta con 6 años de experiencia en supervisión, asesoría y control de calidad en concretos e implementación de productos. Pues bueno, una pequeña semblanza de lo que es la trayectoria del ingeniero Omar. Entonces, pues sin más, Omar, te doy la palabra para que comiences con el tema del día de hoy. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan y nuevamente es un gusto que estén con nosotros, que compartan este conocimiento que les vamos a pasar. Esperemos que les sea de ayuda. Y bueno, y si tuvieran alguna duda más adelante, pues estamos dispuestos a atenderlas. Bueno, y sin más, pues vamos a iniciar. Listo. Bueno, como les mencionamos, el tema que vamos a ver hoy es problemas de agrietamiento en el concreto y soluciones prácticas. Como saben, el agrietamiento es un tema considerable, es una de las principales causas por las que consideramos que el concreto no cumple, no necesariamente porque no tenga las características que buscamos, pero vamos a ver a lo largo de la plática que es importante tomar ciertas consideraciones para que no nos sucedan este tipo de problemas. Bueno, ¿qué vamos a lograr una vez que terminemos el curso? Pues bueno, vamos a identificar cuáles son las causas que originan el agrietamiento y también vamos a conocer algunos métodos para prevenir cualquier afectación en el concreto. ¿Sale? Bueno, ahora les presento el temario. Vamos a tener 5 temas. El primero es la introducción. Posteriormente vamos a ver el agrietamiento en el concreto, los tipos de grietas, los agrietamientos más comunes y las reglas para prevenir el agrietamiento. ¿Sale? Ahora aquí quisiera hacer un pequeño espacio para que ustedes nos hicieran llegar sus comentarios y nos digan qué esperan aprender de la sesión desde el día de hoy. Entonces ahí para que nos apoyen y nos manden ahí en el chat el mensaje de qué es lo que vamos a aprender. Vamos a esperar. Orlando dice tips y técnicas para prevenir fisuras y grietas, cómo reparar los agrietamientos. Espero aprender a prevenir este tipo de problemas, identificar los agrietamientos en el concreto, así como su posible solución. Javier comenta resolver patologías del concreto. Aprender el tipo de agrietamientos y cómo evitarlos. ¿Qué se recomienda para un concreto pulido que no se agriete? Ok. Reconocer y prevención, comentan también. Causas de agrietamiento para prevención. Causas de agrietamiento para prevención y soluciones. Héctor comenta poder tener conocimientos prácticos y evitar hacer malos trabajos en obra. Forma de prevenir agrietamientos y soluciones. Son entre los que se leen aquí, Omar. Ok. Bueno, pues podríamos decir que todos estamos interesados en el saber por qué se presentan las fisuras y una vez que se presentan, pues creo que la mayoría está esperando tener una recomendación para corregirlas. Tengan en cuenta que lo que nosotros buscamos es prevenir esa aparición de fisuras, ¿sale? Entonces, obviamente, como vimos en el temario, hay que conocer cómo se forman, qué tipos de fisuras hay y posteriormente vamos a ver cómo prevenirlas y cómo repararlas. Bueno,
Primero, tenemos que considerar que el agrietamiento en cualquier estructura de concreto, pues de entrada no es bien vista, ¿no? Porque pues, le da un mal aspecto al elemento, pareciera como que no va a tener la funcionalidad y no necesariamente tiene que pasar eso. Lo que sí es que esta aparición de fisura nos va a llevar a un retrabajo, hay que hacer sellados, hay que darle tratamiento y obviamente eso pues nos retrasa en el proceso y nos cuesta ciertos costos de reparación que no tenemos contemplados, ¿sale? En ocasiones las reparaciones son mucho más caras que los métodos que ocupamos para prevenir la aparición de las fisuras. Bueno, de entrada lo que tenemos que garantizar es seleccionar las materias primas adecuadas. Esto lo hemos platicado muchas veces en los seminarios anteriores, que es importante que tengamos materia prima de calidad, porque no podemos buscar un producto que sea excelente si pues, los componentes son malos, ¿no? Otro punto es la elaboración del concreto. También hemos mencionado que los procesos tienen que ser adecuados, debemos seguir ciertos lineamientos para que podamos tener un proceso estandarizado y obviamente un producto que sea homogéneo y que se desempeñe como nosotros estamos buscando. Además, tenemos que garantizar que el transporte y la colocación del concreto sean adecuados. A veces pensamos que solamente el concreto es el culpable de los procesos, pero no, a veces hay que recapitular todo lo que estamos haciendo desde la elaboración, la colocación y los acabados que van a influir en la calidad del producto. Bueno, además de esto tenemos que la compactación y el curado es un tema relevante que tenemos que garantizar, porque si no lo llevamos a cabo, pues obviamente no sirve todo el proceso anterior si a final de cuentas vamos a omitir algún paso que va a afectar en la calidad. Bueno, si nosotros garantizamos todos estos puntos, vamos a tener obviamente un producto libre de fisuras. El concreto por sí solo se agrieta, pero podemos nosotros buscar la forma en cómo disminuir ese agrietamiento. Y en algunos casos podemos lograr hasta tener 0 fisuras. Bueno, el concreto en estado fresco, todos lo hemos notado que cuando empieza a perder la trabajabilidad tiende a bajar en el volumen. Pues, digamos, tienen ustedes considerado un volumen cubierto, pero el concreto tiende a perder un poco de las dimensiones y eso lo podemos hacer como un asentamiento y al tener ese asentamiento obviamente va a tener algunos esfuerzos que van a generar alguna contracción. Una vez que el concreto pasa al estado endurecido, se va a contraer y se va a expander dependiendo las condiciones ambientales a las que esté sometido. ¿Qué es esto? Que si tiene contacto con temperaturas muy altas, el concreto va a tender a expandirse. Si el concreto está en un clima muy frío, se va a contraer. Entonces, ese cambio de temperaturas va a hacer que el concreto aumente su tamaño, lo disminuya y ese cambio de dimensiones también le genera esfuerzos que obviamente propician las fisuras. Bueno. Además, tenemos que considerar que una vez que ya el concreto endureció y ya va a estar en funcionamiento, pues va a tener algunas cargas y algunas condiciones en las que se va a apoyar que también van a afectarlo y obviamente le pueden generar algunas fisuras, tal vez por un defecto en el diseño. Bueno, lo importante aquí es, y creo que lo vamos a mencionar durante toda la plática, es que necesitamos tomar las medidas precautorias para que no tengamos este tipo de problemas. Bueno, aquí como les mencionaba, una fisura no necesariamente indica que el concreto es malo. El concreto por naturaleza tiende a agrietarse porque tiene los cambios volumétricos y pues sufre los esfuerzos de tensión que obviamente generan que se generen las fisuras. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar la condición en la que están las fisuras, si van a afectar el desempeño del elemento o si solamente son un tema estético. Bueno. Algunas fisuras son aceptables dependiendo del espesor, la profundidad y la distribución en la que estén colocadas en el concreto.
Bueno, algunas objeciones para las dimensiones de fisuras, por ejemplo, son que si son menores a 0.5 milímetros, van a ser fisuras muy pequeñas que prácticamente no se van a percibir y podríamos considerarlas como aceptables. Sin embargo, hay algunos elementos donde el concreto cumple cierta función y no puede tener este tipo de fisuras. Por ejemplo, son los pisos industriales o elementos estructurales. Ahora, un punto importante en el que podríamos considerar que la fisura sí no es aceptable es cuando tienen ustedes un elemento estructural y está en contacto de agua o polvo y estos componentes atraviesan el elemento. Eso sí es un caso crítico. Ahí sí tendríamos nosotros que considerar el tema de reparación. En cualquier elemento aquí si no hay una opción a elegir de dejarlo porque solamente sea un tema estético. Bueno, para el caso de la industria de los electrónicos, aquí sí la condición de los elementos es muy estricta porque no se permite tener fisuras o grietas, ya que estas acumulan el polvo y el polvo obviamente genera cargas electrostáticas y eso pues obviamente va a dañar los equipos. Lo que buscan es un elemento prácticamente liso y sin ningún defecto. Bueno. Ahora vamos a pasar a los tipos de grietas. Vamos a tener las grietas en dos fases. La primera es antes del endurecimiento y la segunda es después del endurecimiento. Vamos a tomar las que salen previas al endurecimiento, que las podemos clasificar como plásticas y por movimientos durante la construcción. Estas podríamos decir que son las más comunes, las que nos afectan a edades iniciales en el concreto. Bueno, para el caso de las fisuras plásticas, las podemos notar en el asentamiento plástico y contracción plástica. Estas fisuras se van a notar durante el proceso de fraguado y normalmente no tienen un patrón definido, entonces son las que tenemos que atender de manera inicial porque si no las atendemos, posteriormente van a incrementar su tamaño y eso va a afectar más el elemento. ¿Sale? Además, para el caso de las que se generan en el movimiento de la construcción, tenemos que considerar que el concreto debe estar estático una vez que se coloca, no puede tener algún movimiento de la cimbra, del terreno o inclusive del mismo elemento. ¿Por qué? Porque esto va a generar que el concreto que ya está endureciendo tenga una deformación y va a generar una pequeña fisura que cuando el concreto termine de endurecer y seque, la fisura se va a abrir aún más. Bueno, para el caso de las fisuras que aparecen después del endurecimiento, tenemos 4 clasificaciones, que son las por causas físicas, por causas químicas, térmicas y estructurales. ¿Sale? Para el caso de las físicas tenemos la contracción por secado, las que son hexagonales y por los agregados compresibles. La contracción por secado se refiere a un movimiento que tiene el concreto también de forma natural. Obviamente aquí van a afectar ciertas condiciones, pero generalmente es cuando tenemos un elemento que está sometido a un esfuerzo de tensión y el concreto busca por dónde liberar ese esfuerzo y el plano más débil es por donde aparece la fisura. Las hexagonales normalmente aparecen en la superficie y son relacionadas a un tema de secado en la superficie. Y los agregados compresibles es cuando tenemos un agregado de baja calidad que obviamente tiene un cambio volumétrico y al secarse pues reduce sus dimensiones y eso genera una capa débil que ya sea por un impacto, por el mismo funcionamiento del elemento, genera la aparición de fisuras. Ahora, para las químicas tenemos la corrosión, que va ligada al tema del acero, para la reacción álcali agregado y carbonatación de la pasta. Estas obviamente se van dando mediante un proceso, como el nombre lo dice, químico, que lo que genera es una degradación del concreto que posteriormente va a delimitar la sección donde esté afectado y va a generar que bajo algún esfuerzo
el concreto tenga algún daño y obviamente va a generar una fisura que se va a agrandar con el paso del tiempo. Para el caso de las fisuras térmicas, tenemos las que son por contracción térmica a edades iniciales, por variación de temperatura y ciclos de congelamiento y deshielo. Esto es muy ligado a lo que mencionaba anteriormente. Si el concreto está sometido a un cambio constante de temperaturas, donde recibe calor, después recibe frío, el concreto tiene cambios de volumen y esos cambios de volumen generan esfuerzos que obviamente van a hacer que se debilite el concreto y tenga alguna falla. Y finalmente, pues tenemos las estructurales, que son las que se generan por sobrecargas accidentales, por el flujo plástico y por las cargas de diseño. Aquí prácticamente pues las tenemos que ligar a una deficiencia en el diseño que tenemos que considerar para que no tengamos defectos durante la ejecución, porque estas fallas van a afectar directamente a toda la estructura y aquí las reparaciones son de índole mayor. O sea, en algunos casos tendríamos que sustituir todo el elemento o en su defecto demoler la estructura y volverla a construir. Bueno, una vez que tenemos la presencia de fisuras, lo que tenemos que hacer es medir el grado de severidad. Para ello tenemos una clasificación que es de acuerdo a su profundidad, que sean superficiales, que sean poco profundas, que sean profundas y que sean de toda la profundidad. Eso va a depender también del tipo de fisura y con esto vamos a determinar si el grado de afectación es muy alto o es mínimo y podemos delimitarlo como que es un tema estético. Aquí, como pueden ver en la imagen, pues tenemos una fisura bastante alarmante, ya está muy abierta y seguramente está abarcando el espesor del elemento. Aquí la funcionalidad ya está comprometida y lo que tenemos que garantizar es que no se propague a otros elementos y obviamente hay que hacer una reparación ya mayor aquí. Bueno. Otra clasificación para las fisuras es que tenemos que ver qué dirección tienen, si son paralelas, si van a ciertos intervalos o si siguen una trayectoria perpendicular a alguno de los ejes de colado. También podemos ver si están generadas por la restricción en la capa superficial, que no tengan un patrón definido, para que podamos también nosotros clasificarlas y determinar si son severas o son, pues, digamos, simplemente estéticas. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta que me ayuden en el panel. Claro que sí. Vamos a leer algunas de las que ya están colocando. Hay un enlace para quienes quieran hacer preguntas. Igual, para tenerla lista. Entonces, preguntan, ¿cómo se solucionan las fisuras que aparecen ya cuando existen los aplanados? Ok, bueno, es una pregunta que se nos está adelantando. Yo consideraría que la dejáramos para el final, ya cuando veamos las recomendaciones. Ahorita quisiera que nos hicieran las preguntas referente a la clasificación de las fisuras, por ejemplo, el caso de la profundidad, al plano que presentan, de ese tipo de dudas, para atenderlas que son para prevenir o corregir las fisuras, las dejamos al final. Dicen, ¿qué ancho tienen las fisuras por mal curado del concreto? ¿Qué forma presentan en superficie? Ok. El ancho es variado, depende de la condición a la que se haya expuesto el elemento. Si hablamos de una losa, por ejemplo, en el caso de las grietas plásticas, que son cuando el concreto está previo a endurecer, y son las más comunes en este tipo de elementos, generalmente empiezan con una dimensión de 2 milímetros y 5 centímetros de longitud.
pero si no son tratadas en cuestión de media hora o una hora, esa fisura puede llegar hasta 1,5 milímetros y de longitud hasta 40 centímetros. Y en algunas ocasiones alcanza el espesor de la losa. Depende, les digo, de la condición en la que haya estado expuesto. Y el patrón que tienen también depende de la condición de viento, de humedad relativa y de la temperatura ambiente. Y preguntan, ¿cuál es la diferencia entre fisura y grieta? Esa es una buena pregunta. Hay una clasificación que es que de 0,4 de milímetro hacia abajo se consideran como fisuras. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 son fisuras. Y estas no comprometen al elemento. O sea, las podríamos considerar que se tienen que reparar, pero no van a generar una afección en la funcionalidad del elemento. De 0,4 de milímetro hacia arriba sí ya se ve comprometida y ya se clasifica como una grieta. Ok, perfecto. Preguntan también, ¿cuál es la diferencia? Ok, algunas fisuras son muy leves y, ok, ¿cómo las puedo reparar? Preguntan. Ok. Es otra de reparación. Sí, pero a ver, vamos a ver, es que... Vamos a ver acá, porque... ¿Qué debemos entender cuando aparecen grietas horizontales, verticales o a 45 grados? Horizontales y verticales. Bueno, dependerá del elemento. Por ejemplo, si hablamos de un pavimento, una fisura longitudinal, quiere decir que hubo un tema de funcionamiento en la base, y si es de forma transversal es un tema de contracción por secado. Si hablamos de algún elemento vertical, por ejemplo un muro, en un tema, una fisura vertical es un tema ya sea de restricción o de asentamiento en la base. Si es horizontal, quiere decir que hubo un desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que dependerá del elemento que estemos evaluando, la dirección en la que tengamos que determinar cuál fue la tendencia o cuál fue el origen de la fisura. En algunos casos, para las fisuras que son térmicas, aparecen en la superficie del elemento y siguen, digamos, el espesor de este mismo. Entonces siguen el patrón. Ok. ¿Cómo puedes medir la profundidad de la fisura? Ok, bueno, aquí es un poco complicado, pero lo recomendable es, si es una fisura superficial, pues solamente sería medir el espesor y con esto nos podemos percatar si puede atravesar el elemento. Les digo, las que son de 0,4 de milímetros raramente alcanzan el espesor total del elemento. Si quisiéramos medir la profundidad, lo que tenemos que hacer es un corte, generar una caja donde está la fisura, ya sea con un esmeril o con una broca circular para ver hasta dónde llega la afectación de la fisura. Es prácticamente ese el método. No podríamos determinarlo con un tipo laina o con un vernier. Tendríamos que hacer una caja o extraer una sección del elemento donde está la fisura. Ok, perfecto. Dice, ¿las grietas tienen que ver con la resistencia del concreto? En algunos casos sí, pero digamos son los casos más extremos cuando el concreto fue sometido a un esfuerzo para el que no fue diseñado. Inclusive el concreto puede tener la resistencia suficiente de diseño, pero tal vez la distribución del acero o
las dimensiones como tal del elemento no son las adecuadas y eso es lo que afecta en la funcionalidad. Ok, perfecto. Si quieres, continuamos y ¿De acuerdo? vamos. Listo. Ahora vamos a ver los agrietamientos más comunes. Bueno. Aquí entramos en el tema de la primera, que es la contracción plástica. Como vieron en la tabla anterior, teníamos muchos tipos de fisuras, pero aquí solamente vamos a tomar las más comunes, las que se presentan mucho en obra y que tenemos que identificar y corregir de una forma, digamos, práctica e inmediata. Bueno, estas fisuras son normalmente de la superficie del concreto, como les decía, aparecen en estado fresco cuando todavía el concreto es manejable. Se generan por una tasa de evaporación que produce una pérdida de humedad en el concreto y obviamente no tienen un patrón tan definido, pero podemos considerar que su aparición es a 0.3 a 0.9 metros de distancia. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que el concreto en el proceso, de una vez que ustedes lo colocan y le dan el acabado, tiende a tener una pérdida de humedad, cierta cantidad de agua que está considerada en el diseño, y una vez que pierde esa humedad, la superficie se reseca, ya sea porque la temperatura es muy alta, el viento es muy rasante, o inclusive la temperatura del concreto también es alta. ¿Qué quiere decir esto? Que el concreto, al tener una superficie muy reseca, le pasa lo mismo que a la piel de nosotros. Si está hidratada, pues nos sentimos bien, pero al momento de tener cierta pérdida de humedad, salir al aire, sentimos una resequedad y sentimos un estiramiento. Entonces prácticamente el concreto tiene ese estiramiento porque no tiene esa humedad y al tener ese esfuerzo que se conoce como esfuerzo de tensión, pues va a generar que se fisure. Pues les digo que estas fisuras son pues muy alarmantes porque aparecen muy pequeñas y si no se tratan o en estado fresco, pues hacen muy grandes y después la reparación es algo considerable. Bueno. ¿Qué debemos hacer? Hay una forma de medir que es determinar la tasa de evaporación, que esto es un valor que es de 0.5 kilogramos por metro cuadrado por hora. Es un cálculo donde tenemos que considerar la velocidad del viento, la temperatura del concreto, la temperatura ambiente y la humedad relativa. Tenemos que hacer una evaluación de estas condiciones y si hacemos el cálculo, vamos a tener un valor que si superamos el 0.5, o sea, hablamos de 1 kilogramo por metro cuadrado por hora, eso va a generar que tengamos un agrietamiento en la superficie de concreto. ¿Sale? ¿Qué podemos hacer también? Ocupar mezclas de concreto con un consumo menor de agua. Por eso es que normalmente recomendamos que el concreto sea incrementado en la fluidez con aditivos y no con agua. ¿Por qué? Porque esta agua, además de que afecta en la resistencia, va a generar que sea un exceso en el contenido del diseño y obviamente eso pues va a generar más evaporación, ¿sale? Porque hay una mayor separación entre la pasta. Otra de las recomendaciones que damos para que no aparezcan estas fisuras son el curado continuo durante al menos 7 días, ¿vale? Una vez que ustedes colocan el concreto, dan el acabado, es dar un curado inicial. Bueno. Aquí tenemos ejemplos de la contracción plástica. Les decía, se nota mucho en las losas, en superficies pues, de dimensión considerable. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para tratarlas? Una vez que aparece la fisura y está plástico el concreto, tenemos que cerrarlo, ya sea mediante apisonado, mediante una plana. La finalidad es
generar cierta cantidad de pasta con algún movimiento sobre la superficie para que esa fisura se vuelva a cerrar, se vuelva a adherir. Y una vez que comenzamos a tener este problema, tenemos que hidratar la superficie. Las grietas plásticas son prácticamente el indicio de que el concreto ya no tiene la suficiente humedad y por eso es que se agrieta. Entonces, una vez que tengan esas fisuras, lo que deben hacer es cerrarlas e inmediatamente curar, ya sea con agua, con algún plástico o con alguna membrana. Bueno, el siguiente tipo de agrietamiento es generado por el asentamiento plástico. Esta es muy común. De hecho, se enmarca principalmente los cambios de dirección, como pueden ser sobre una trave, sobre una columna o inclusive sobre el acero de refuerzo. ¿Cómo la podemos detectar? El concreto que tiene un revenimiento muy alto, pues obviamente va a tener un sangrado excesivo. Este sangrado lo que va a hacer es generar un sangrado, una evaporación de agua muy alta y un asentamiento. Pues el concreto va a perder volumen y al perder el volumen, el concreto se va a apoyar sobre algún elemento que esté en la base y eso va a hacer que el concreto se fisure porque va a tener una sección muy delgada. O sea, esto también es muy común en temas de cambios de dirección y losas, inclusive cuando el acero está muy por encima del nivel determinado. Bueno, ¿cómo podemos evitar este tipo de agrietamiento? Pues de entrada necesitamos colar en capas iguales de 60 centímetros máximo para que no tengamos esa variación entre la consistencia del concreto. Revibrar las zonas afectadas donde el concreto está un plástico, eso quiere decir que lo vamos a reacomodar. Y ojo, aquí el revibrado es cuando está plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que el concreto aún es manejable y no cuando ya está en proceso de endurecimiento, donde ya es capaz el concreto de soportarnos. ¿Por qué? Porque si hacemos el vibrado en este estado, el concreto va a generar o va a sufrir pequeñas fisuras que pueden ser más dañinas que inclusive estas fisuras por asentamiento. También es asegurar la granulometría del concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos exceso de material fino, como las arenas, ni exceso de material grueso, como son las gravas. Hay que tener un balance para que el desempeño del concreto sea adecuado. Además de esto, hay que vibrar adecuadamente. También un tema importante para la aparición de estas fisuras es el vibrado realizado de forma incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al caso de una losa. Cuando es una losa muy delgada y estamos ocupando el vibrador, normalmente la forma incorrecta es que el vibrador está acostado y está rozando la cimbra o está rozando el acero de refuerzo y lo que estamos generando ahí es una segregación. ¿Qué es lo que hacemos? Que asentamos el agregado grueso a la parte de la cimbra y todo el agregado fino se va hacia la superficie y obviamente todo ese agregado fino va a generar un asentamiento y es propenso a agrietarse. Y finalmente pues tenemos que se deriva del acomodo de los materiales, es lo que les menciono, no hay que segregarlo y obviamente hay que dar la trabajada del concreto con la cantidad suficiente de agua y si no es suficiente con el agua hay que emplear los aditivos químicos. Bueno, este es un ejemplo claro del cómo se generan las fisuras por asentamiento. Como pueden ver, tenemos marcado el acero de refuerzo en un plano previo al colado y posteriormente vemos el cómo se marcó, justamente donde están las varillas. ¿Sale? Esto es por un tema de o segregamos el concreto estaba muy fluido o el acero estaba muy por encima y prácticamente no le dejamos un recubrimiento mínimo. Ahora, las fisuras hexagonales, estas se dan por un cambio térmico
y una debilidad superficial, que generalmente se da cuando retrabajamos el concreto en estado endurecido demasiadas veces. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos dando un acabado pulido o un acabado muy liso, estamos dando y dando y dando y dando pasadas, ya sea con una llana o con una cuchara, y lo que generamos es que la superficie del concreto se reseque. Generamos, pues obviamente, cierta fricción que va a generar la pérdida de humedad, y esa humedad pues va a generar que tenga el concreto un esfuerzo pequeño. De hecho, estas fisuras no son tan profundas, son meramente superficiales, pero pues son de un aspecto malo, y obviamente pues son provocadas porque nosotros trabajamos el concreto de forma excesiva. También se llegan a dar cuando el concreto está sangrando y nosotros queremos darle el acabado, y lo que hacemos es ocupar esa agua de sangrado y pulimos y gastamos pues prácticamente esa agua, y lo que hacemos es ahí debilitar la superficie. O sea, lavamos toda la superficie y generamos un acabado con una cantidad mínima de pasta, ¿sale? Entonces, obviamente, esa cantidad mínima de pasta lo que tiende a hacer es secarse, y al secarse, pues, genera el agrietamiento. Bueno, estas fisuras hexagonales normalmente aparecen como un tipo red y siempre están ubicadas ya sea donde se generó mucho retrabajo en el concreto, no aparecen en toda la superficie. Ahora, la contracción por secado. La contracción por secado es un efecto que tiene el concreto al secarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen una superficie o un elemento que ya colaron, obviamente van a tener una pérdida de humedad, y al tener una pérdida de humedad, lo que van a generar es un cambio volumétrico. Este cambio volumétrico, si no lo controlamos, va a pasar lo que les decía al inicio de la presentación. El concreto va a buscar el punto más débil que tenga, donde ya no pueda resistir el esfuerzo, y ahí va a aparecer una fisura. Aquí, como ven en esta imagen, tenemos una fisura y al lado tenemos un corte. Esto es el caso de un pavimento. En algunas ocasiones sucede que hacemos un corte y aún así aparece la fisura. ¿Qué quiere decir eso? Que el corte en el concreto se hizo de forma tardía, pues el concreto ya estaba liberando el esfuerzo y ya no pudo actuar el corte, y obviamente se generó la fisura. ¿Cuál es la solución para este tipo de efectos? Lo que tenemos que hacer es, una vez que damos el acabado, y tenemos que respetar la modulación y hacer los cortes inmediatamente. Esta fisura se nota mucho, por ejemplo, en pavimentos, en pisos industriales, o inclusive en banquetas. ¿Por qué? Porque pasa que terminan de colar hoy por la tarde y hacen el corte hasta mañana, pues, otra vez en la tarde, o inclusive al tercer día, ¿sale? Entonces ya el concreto pues ya liberó el esfuerzo, y una vez que el concreto inicia a liberar el esfuerzo, es muy complicado que el corte actúe correctamente. O sea, podemos hacer el corte, pero ya no va a trabajar. Bueno, además de esas condiciones, en la contracción por secado afectan pues más variantes. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos las prácticas constructivas, la relación agua-cemento, el tipo de cemento, los aditivos que estamos empleando en la mezcla. También los agregados tienen un papel importante. Bueno, para el caso de la relación agua-cemento, si nosotros tenemos un concreto con una cantidad de agua excesiva, va a pasar algo semejante a la contracción plástica. Vamos a tener un agrietamiento mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menor sea la relación agua-cemento, la contracción por secado obviamente va a ser menor. ¿Por qué? Porque estamos ocupando menor cantidad de agua. ¿Qué pasa con el cemento? Si tenemos poco cemento, pues obviamente el concreto no va a tener la resistencia necesaria y se va a fisurar por la pérdida de humedad y el cambio volumétrico que va a tener. Para el caso de los aditivos, es importante aquí en combinación con la relación agua-cemento, porque si tenemos una relación agua-cemento muy baja,
obviamente la trabajabilidad pues va a ser mínima. Lo que tenemos que hacer es hacer uso de los aditivos, ocuparlos para dar la trabajabilidad sin excedernos en la consistencia, y eso nos va a ayudar a tener un trabajo adecuado. ¿Qué pasa con los agregados? Hay algunos agregados que son idóneos para concretos de baja contracción y algunos que no. ¿Por qué? Porque tienen una propiedad que es la absorción. Obviamente les va a demandar más agua y eso va a generar que el concreto pues tenga una mayor pérdida de humedad y se va a generar el efecto que estamos mencionando. Bueno, también lo que afecta aquí es la resistencia que tenga en la adherencia de la pasta de los agregados. Si no tenemos buena adherencia, obviamente pues el agregado se va a separar de la pasta y eso va a generar pues una fisura. Entonces tenemos que garantizar también ahí el uso de agregados con una textura adecuada. Bueno, también tenemos las condiciones del secado, la extensión y el periodo de secado, la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento y el espesor teórico. ¿Sale? Estas son condiciones ya que se tienen que verificar en sitio, en colocación. ¿Por qué? Porque tenemos que, de entrada, distribuir el concreto de una forma ordenada. No podemos hacer colados por aquí y por allá. Tenemos que seguir un patrón. Después tenemos que dar la modulación adecuada. Tenemos que revisar la humedad relativa. ¿Por qué? Porque en el concreto, y es prácticamente la causa de la mayoría de las fisuras, tiene una pérdida de humedad. Si la humedad relativa es muy baja, obviamente el concreto va a tener mucha evaporación de humedad. Si a eso le sumamos que tenemos viento, pues en una velocidad considerable, vamos a tener una resequedad muy acelerada y eso va a traernos como consecuencia una fisura. Para el caso del espesor, aquí es importante también mantener una relación, porque si tenemos elementos de espesores muy delgados y muy largos, muy anchos, pues obviamente el concreto se va a fisurar porque no tiene el mismo soporte que lo que buscaremos con un espesor mayor. Bueno, ahora para el tema del ataque químico, aquí es una reacción que prácticamente es dependiendo de dónde tengamos el concreto, bajo qué medios esté trabajando, qué materiales estén rodeándolo. También es importante aquí que previamente a este ataque no existiera una fisura que pudiera permitir la migración de algún agente contaminante que obviamente hiciera una reacción, en este caso como el de la imagen, con el acero de refuerzo. Una vez que tenemos esta reacción, pues el acero de refuerzo tiene cierta descomposición, genera ciertas oquedades y este efecto va migrando a la superficie y al migrar en la superficie este daño, pues el concreto pierde la funcionalidad que estábamos esperando y tiende a fisurarse e inclusive tiende a desprenderse en grandes secciones. Aquí es importante que consideremos un diseño adecuado para lo que vamos a ocupar el elemento. Por ejemplo, si vamos a tener un elemento donde vamos a estar en contacto con sustancias químicas, tenemos que usar un concreto pues de baja relación agua-cemento, que sea de alta resistencia, que pueda resistir los ataques químicos y no ocupar un concreto pues, hecho en obra, ¿no? Tenemos que evaluar también ahí el tema del costo por generar un concreto bajo en producción a después tener que hacer una reparación mayor que prácticamente nos costaría lo que no quisimos gastar anteriormente. Y bueno, el ambiente corrosivo pues también es obviamente saber si el lugar donde va a estar el elemento es muy severo, muy dañino, pues tenemos que tomar las consideraciones adecuadas. Ahora, vamos a pasar a las reglas para prevenir el agrietamiento. De entrada tenemos que efectuar una supervisión competente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que verificar
cómo va a funcionar el elemento, cómo se está armando, cómo se está realizando la cimbra, cómo está el acero de refuerzo, qué concreto vamos a ocupar, cómo va a ser la colocación, qué cuidados tenemos que dar. O sea, tenemos que estar presentes durante todo el proceso. No es solamente descargar el concreto, ponerlo, darle un acabado y ahí que el concreto se cuide solo, ¿no? Hay que tener ciertas consideraciones, hay que estar verificándolo, porque como ven, cualquier cambio, inclusive en el ambiente, pues va a afectar el desempeño de la estructura. ¿Qué pasa si utilizamos materiales que desconocemos, que a lo mejor son baratos, pero pues la calidad no es la ideal? Pues obviamente vamos a tener ahí daños a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que realizar pruebas de calidad a todos los componentes para que sepamos que nuestro concreto va a desempeñarse adecuadamente. Si tenemos alguno de ellos que no cumple con los requerimientos de calidad, pues es muy probable que tengamos un daño en la estructura y pues obviamente vamos a trabajar en temas de reparación. Aquí también es importante el diseño de las juntas y obviamente realizarlas en el tiempo adecuado, porque pasa lo que mencionábamos, si podemos hacer la junta, pero si el concreto ya tenía un esfuerzo y ya tenía una fisura inducida, pues va a ser muy difícil que el corte funcione y obviamente pues el elemento ya no va a tener la funcionalidad que buscamos. Otro punto importante es el curado. El curado es importante a los 7 días porque es la edad en la que el concreto adquiere el mayor potencial de resistencia. Una vez pasados esos 7 días, el concreto adquiere resistencia, pero de forma mínima, ya no es tan representativa. Si en estos 7 días nosotros lo procuramos, que es mediante el curado, obviamente vamos a garantizar que se va a desarrollar pues adecuadamente y nos va a dar una buena funcionalidad. Para el caso de los climas extremos, debemos considerar las medidas pertinentes. Por ejemplo, en el caso del frío, pues hay que tomar el tema de a lo mejor elevar la temperatura del concreto, dar un curado con cierta temperatura. En caso contrario, en climas muy calientes, lo que tenemos que hacer es enfriar el agregado, ocupar algunas sustancias que nos permitan darle trabajabilidad, más permanencia. O sea, dependiendo de las condiciones en las que estemos, tenemos que tomar las consideraciones adecuadas. Ahora, hay que evitar poner en funcionamiento el elemento antes de que estemos seguros de que va a tener un mínimo de resistencia que necesitamos. ¿Qué es esto? Que en ocasiones pasa que tenemos un pavimento, por ejemplo, lo colamos hoy, lo curamos mañana y pasado mañana pues queremos meter material, pero tenemos que pasar por el pavimento. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos un camión cargado y obviamente como el concreto no ha madurado, pues tiende a fallar, se generan fisuras y es lo que nos preguntaban inclusive anteriormente. O sea, si tú cargas el elemento antes de que tenga cierta madurez, pues es seguro que se va a dañar desde un inicio y durante todo su periodo de vida pues va a estar afectado a menos que lo estés reparando. Y bueno, hay que tomar en cuenta las restricciones, no hay que acelerarnos, hay que darle el tiempo al concreto. Si requerimos obviamente un concreto que sea funcional a un día, 2 días o 3 días, bueno, pues hay que solicitar un producto acorde a esas necesidades. Y ahora, también es importante evitar el uso diferente al diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que se ven mucho en los pavimentos, ¿no? Que ustedes diseñan un pavimento para que cargue solamente o soporte vehículos ligeros, un carro sedán, una camioneta pick-up. Pero ¿qué pasa? Que al paso del tiempo, pues, como vieron que soportó la carga, pues vamos a meterle un camión, 2 camiones, 3 camiones, y de ser a lo mejor un paso para vehículos ligeros, se vuelve un patio de maniobras y obviamente pues eso lo va a afectar. Por ejemplo, en temas de estructuras,
Si ustedes tienen un elemento que fue diseñado para soportar, no sé, un nivel, una casa de un nivel o 2 niveles, pero pues quieren extender su casa y dicen, bueno, le puedo hacer otros 2 niveles. Y hacen otros 2 niveles, pues obviamente el diseño de la estructura pues tendría que haberse modificado e inclusive la resistencia del concreto tendría que haber sido considerada mayor porque iba a trabajar pues a una edad futura. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño resumen de lo visto anteriormente. Y recuerden que nosotros podemos objetar una fisura. Recuerden que una fisura es menor a 0.4 milímetros. Si de entrada no va a afectar en la funcionalidad del elemento, y si tenemos, por ejemplo, este espesor que es de 0.05 milímetros, si no tenemos un elemento que va a estar en contacto con aparatos electrónicos o con alimentos o con alguna sustancia química o con algún componente que sea especial, pues podemos considerar que esa fisura es aceptable. Obviamente, pues por estética hay que repararla, pues para que no se vea fea. Y la condición en la que la fisura sí es definitivamente necesaria para reparar es cuando ustedes colocan agua o tienen algún contacto con polvo, el mismo elemento, y el agua traspasa, quiere decir que necesitamos repararlo sí o sí. Aquí no hay un tema a considerar de que, bueno, pues lo podemos dejar pasar. No, aquí es, si tiene una infiltración el elemento, tenemos que repararlo. ¿Cómo? Pues ya dependerá de la dimensión de la que se está hablando en la fisura. Y bueno, recuerden también las reglas que son para prevenir el agrietamiento. ¿Sale? Recuerden, son 8, que es prácticamente tener el cuidado inicial desde que estamos generando el elemento, desde que lo vamos a armar, cuando lo colamos, una vez que el concreto ya está listo. No hay que usarlo para lo que no fue diseñado. Hay que darle el curado adecuado, que es por lo menos de 7 días. Hay que tomar las consideraciones necesarias para los climas que son extremos. Y obviamente, pues, hay que pues, tratarlo adecuadamente, ¿no? Hay que tener un diseño adecuado del producto. Bueno, ahora sí llegamos a la parte de preguntas. Ahora sí pueden hacer las preguntas de temas de reparación. Perfecto, muy bien, Omar. Muchas gracias. Vamos a dar lectura por aquí, ya sé. Muy bien por la participación de sus preguntas. Dice, ¿qué recomienda para prevenir el agrietamiento de un piso industrial o en un pavimento de concreto? Ok. Aquí, primero hay que ver, y creo que es importante que recapitulemos. Tenemos que determinar qué tipo de fisura está apareciendo en el elemento. Por ejemplo, si hablamos de una fisura plástica en un pavimento o un piso industrial, lo que tenemos que hacer es tratarla una vez que está el concreto todavía fresco. ¿Sale? Entonces, está el concreto colocado, está extendido, antes de que se le dé el acabado. Comienzan a aparecer fisuras, les digo, son pequeñas, máximo 5 centímetros. Lo que tenemos que hacer es cerrarlas con flota o con madera o pisón. Y una vez que las cerramos, tenemos que generar el curado. Curamos para que no tengamos otra vez la aparición de fisuras. Posterior a este curado inicial, no quiere decir este curado que tenemos que saturar la superficie. Solamente tenemos que rehidratar el concreto. ¿Sale? Porque a veces pasa que pues tenemos la fisura, la tratamos y
entendemos que el curado es rociar bastante agua, pues para que el concreto no se reseque, pero si el concreto aún está fresco, pues obviamente vamos a deslavar la superficie. Entonces, eso sería para el caso de las fisuras plásticas. Para las fisuras que se dan, por ejemplo, por un choque térmico, que es cuando ustedes tienen ya el elemento acabado, ya tienen ciertos cortes, ya está, pues digamos, terminado el trabajo, pero aparece una fisura. No se explican por qué, pero es una fisura delgada que está en la superficie solamente. Lo que tendríamos que revisar es, una vez que lo acabamos al concreto pulido o al pavimento, tenemos que volverlo a curar. Prácticamente el secreto de evitar las fisuras posterior al acabado es el curado. Y aquí es importante hacer un curado adecuado. ¿Qué quiere decir curar? Quiere decir que tenemos que mantener la superficie hidratada constantemente. Estamos hablando ahorita de un periodo de 7 días, pero tiene que estar siempre húmeda la superficie. ¿Qué pasa? Normalmente que rociamos el agua, cuando llegamos a obra a las 8 de la mañana, 9, dejamos que se reseque el concreto, rociamos agua nuevamente a las 12, 1 de la tarde, dejamos que se seque nuevamente, antes de irnos volvemos a rociar agua y dejamos que se seque nuevamente. ¿Qué pasa ahí? Que estamos curando, en esencia, pues claro que sí estamos curando, pero no estamos manteniendo saturada la superficie. Lo ideal ahí es que desde que llegamos a las 8 hasta las 6 de la tarde o 7, el concreto que colamos tiene que estar constantemente húmedo. ¿Sale? Obviamente hay muchas técnicas para lograrlo. Pueden hacer barreras de arena e inundar con agua y pues prácticamente lo dejan ahí hasta que se acabe el agua al concreto, le vuelven a poner más. O pueden poner un poco de agua, una cama de arena en la superficie que hayan colado, o agua y un poco de plástico, para que al momento de que el concreto pierda humedad, el mismo plástico atrape esa humedad, la condense y genere un microclima de hidratación. Bueno, ¿qué pasa cuando es térmico? Pues tiene algo que ver con este curado, de que le ponemos agua, dejamos que se seque. El concreto está en un cambio de temperatura. En el día, pues obviamente incrementa la temperatura, se eleva. Pero en la noche baja la temperatura. Entonces, si tenemos ese cambio pues muy brusco de temperatura, el concreto lo que va a hacer es fisurarse. ¿Sale? Entonces tenemos que garantizar que no tenga esos cambios tan bruscos. ¿Cómo? Pues con un poco de agua y con un plástico. ¿Qué pasa con las fisuras que son generadas, las consideramos como de mapa o craqueladas? Como mencionamos, es un tema meramente del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el concreto ya tiene el acabado, en su proceso de madurez ya está lo suficientemente resistente, pero lo que nosotros queremos es lograr pues un acabado pues aún más, digamos, pulido, un mejor acabado. Lo que hacemos es tallar y tallar y tallar la superficie del concreto y ese contacto lo que genera es una fricción que obviamente genera una elevación de temperatura, pero solamente en la superficie del concreto. Al nosotros estar generando esa fricción, lo que provocamos es que la humedad de una capa muy, muy pequeña se pierda. Entonces, volvemos al principio del concreto cuando se fisura. Si pierde humedad, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a fisurar. Entonces, aquí como estamos generando una pérdida de humedad en una capa muy, muy pequeña, solamente la fisura se nota en la mera superficie, inclusive no tiene profundidad que podríamos considerar como considerable. Ahora, en los mismos pavimentos se dan, por ejemplo, los temas de agrietamiento por contracción por secado. Esos se dan porque no se realiza adecuadamente el corte o la modulación no es la adecuada. ¿Sale? Entonces, ¿a qué me refiero con la modulación? Que nosotros tenemos que cumplir con una relación de largo-ancho. Si ese largo-ancho no lo respetamos, el concreto va a buscar por dónde liberar el esfuerzo que tiene. Recuerden, el concreto es un material muy resistente a la compresión
pero a la flexión es muy débil, así como a la tensión. Entonces, cuando ustedes tienen un pavimento, el concreto está trabajando a flexión y a tensión. Entonces, al tener poca resistencia, es muy susceptible a liberar el esfuerzo y a tener el agrietamiento. Sí, espero que eso haya sido más o menos lo que buscaban saber ahí del tema de pavimentos y pisos. Muchas gracias, Omar. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipos de aditivos se deben utilizar para evitar los agrietamientos o las grietas y en qué proporción? Bueno, hablamos de aditivos cuando en una primera etapa, cuando queremos dar trabajabilidad al concreto. En este caso, para dar trabajabilidad, tenemos que ocupar un reductor de agua. ¿Qué es lo que hace el reductor de agua? Obviamente, pues, si nosotros tenemos contemplado ocupar X cantidad para dar un revenimiento, con el aditivo vamos a disminuir esa cantidad y obviamente no vamos a afectar la relación agua-cemento. De entrada tenemos eso. Ahora, para prevenir los agrietamientos, existen membranas de curado o retardantes de evaporación, que lo que hacen son capas que se colocan sobre la superficie del concreto para evitar que éste pierda humedad. Sin embargo, estos materiales tienen que adicionarse de forma continua, al igual que el agua. O sea, no es que lo ocupemos solamente una vez, le demos una pasada y ya con eso el concreto queda. Sino hay que dar una pasada, hay que dar 2, 3, 4 pasadas, dependiendo de las recomendaciones que les pueda dar el proveedor de su producto. Pero sí es importante que den más de una pasada para evitar el agrietamiento. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, en superficies inclinadas como losas de pavimentos o losas en edificios, ¿es conveniente utilizar lechada para evitar agrietamientos en toda el área? Es un método válido, claro que sí. Prácticamente lo que hacemos es adicionar la lechada, es un material pues para dar un recubrimiento al concreto, pero es importante saber en qué momento la vamos a colocar. Si la colocamos ya cuando el concreto está endurecido, la lechada no va a servir pues, para sellar o para prevenir. ¿Por qué? Porque el concreto ya endureció, ya no puede tener esa adherencia y si tuvo alguna pérdida de humedad, pues ya la lechada no se la va a aportar ni lo va a proteger. Inclusive la lechada, al ser pues, prácticamente una adición pues, muy, muy delgada, lo que va a generar es también agrietarse. ¿Por qué? Porque va a tener mucha agua para darle trabajabilidad y recuerden que mucha agua genera pues, un agrietamiento. Lo que es más recomendable, a lo mejor es más trabajoso, pero es que está el concreto fresco y hay que cerrar la fisura cuando está fresco. ¿Cómo pueden ustedes saber en qué momento pueden entrar a cerrar las fisuras? Es cuando ustedes se paran sobre el concreto y dejan una huella prácticamente de la bota. O sea, no se sumen, solamente dejan la marca de la huella. En ese momento ustedes pueden entrar a cerrar, cierran las fisuras que estén, dan la flota, dan un pisón y posteriormente hidratan la superficie. Esa sería la forma más conveniente para evitar el agrietamiento. Pero recuerden, siempre es trabajar el concreto desde que está en estado fresco. Ya cuando está endurecido, ya es poco lo que pueden hacer. Ok, muchas gracias. Vamos a una pregunta más. Dice, en losas recién coladas, cuando aparecen grietas sin ningún orden geométrico, ¿representa riesgo estructural? No. De hecho, si no tienen algún orden geométrico, son grietas plásticas. ¿Por qué? Porque la superficie se reseca de forma aleatoria. Va a depender
de la velocidad que tenga el viento, la dirección, inclusive el viento puede cambiar de dirección, y también de la temperatura que se esté generando en el ambiente. Pero si no hay un patrón definido en una losa, es seguramente que son fisuras plásticas y tenemos que trabajar en el tema de cerrarlas cuando el concreto todavía es trabajable. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Okay. Dice Ana Laura, ¿qué sucede cuando tu clima es extremo de un momento a otro? ¿Cómo prevengo el daño? Por ejemplo, hablemos ahorita de esta temporada, que es caluroso por las mañanas y fresco por las tardes, ¿no? Lluvioso. Lo que tenemos que hacer es, bueno, cómo va a ser la protección es adicionar un poco de agua en la superficie. Una vez que tú ya tienes el acabado, o aquí es cuando ya tienes el acabado, generas una película de agua de 1 milímetro, 2 milímetros, y pones un plástico, de preferencia de un color claro, ya sea blanco o transparente. ¿Y qué va a hacer el agua? O sea, el concreto dentro de su proceso de maduración genera cierto calor. Ese calor se ve afectado con el ambiente, que es muy frío, y eso es lo que genera los choques térmicos. Entonces lo que vamos a tener nosotros con la capa de agua y el plástico es un punto donde va a ser ese cambio. O sea, el agua va a amortizar ese cambio. El concreto le va a transmitir cierta temperatura al agua. Hablemos de un número concreto, tiene 32 grados. Al agua le va a pasar un poco de temperatura y la va a elevar a 25 grados, por decirlo, de 19 a 25 grados, lo va a elevar. El plástico lo que va a hacer es, como el agua va a estar incrementando la temperatura, va a retener esa agua que se llegue a evaporar y la va a condensar. ¿Qué va a pasar con el ambiente? El ambiente normalmente baja a 19 grados, 17 grados, digamos así un número. Entonces, ya no es lo mismo que tú tengas un cambio de temperatura entre 19 grados y el concreto que sea dijimos, de 32 o 30 grados, ya hay un diferencial menor porque el agua está en un punto intermedio que es de 5 grados, de 25 grados. O sea, el agua te va a ayudar a amortizar ese cambio. Ahora, si fuera el caso contrario, que estás colando cuando hace frío y después hace calor, pues lo que tendrías que hacer es un efecto semejante. De hecho, esta es una recomendación que aplica en los dos casos, porque pasará lo mismo. Tienes que hidratar, el concreto va a adquirir cierta temperatura, tienes que ponerle una capa que lo proteja, porque si tiene demasiada temperatura el concreto se va a sobrecalentar y en algún momento va a tener pues, algún choque térmico. Pero aquí es importante que si adicionan esta agua no debe estar tan fría, porque si adicionan esa agua muy fría sobre el concreto que está adquiriendo temperatura, nosotros vamos a inducir ese choque térmico. ¿Sale? Lo recomendable es ir adicionando el agua poco a poco hasta tener un tirante que sea semejante en todo el área que estemos colando y se vaya temperando. ¿Sale? Ok, muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos por su participación en las preguntas. Sin embargo, por tema de tiempo vamos a seleccionar unas 3 más, pero sin embargo vamos a dar respuesta a todas ellas. ¿Sí? Omar, la siguiente pregunta de Marco Antonio dice, ¿es correcto hacer el polveado con cemento y darle con ello el acabado? No. Yo diría, es un proceso cultural. No es necesario. El concreto tiene, bueno, va a depender de la resistencia del concreto y de la cantidad de cemento que estemos empleando, pero el concreto tiene por sí la capacidad de generar la suficiente pasta para que tú des un acabado. Por ejemplo, el tema del espolvorear el cemento es mucho para temas de escobillado o para acabados pulidos, pero miren lo que pasa.
si se lo y a lo mejor la mala práctica es adicionarlo cuando el concreto aún tiene el agua de sangrado, porque lo que generamos es una lechada superficial que vamos a estar trabajando, pero esa lechada superficial va a tener un contenido elevado de agua. Entonces esa agua pues, se va a evaporar y obviamente va a generar pues, el agrietamiento. ¿Lo pueden hacer? Pues sí lo pueden hacer, pero pues yo les recomendaría que no, porque con que trabajen el concreto, el mismo concreto les va a generar la pasta suficiente. Solo hay que trabajar un poco con las planas de madera, y eso les da una pasta suficiente para inclusive generar un pulido. Muchas gracias, Omar. La siguiente dice, ¿el agrietamiento por laminación a qué se debe? Pues prácticamente es el ejemplo que dimos ahorita, es cuando tienes una capa superficial con un exceso de agua y un alto contenido de cemento, lo que vas a generar es ese efecto. O sea, la capa se va a secar, va a perder humedad e inclusive va a desprenderse de la superficie del mismo concreto. O sea, se va a botar pues una laminita de espesor variable. Pero es por eso, porque tú tienes un exceso de pasta, que obviamente se lo hice con demasiada agua, e inclusive porque estuviste dando mucho el acabado. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos a dar lectura a la última y para ir cerrando. Dice, ¿tiene algo que ver el espesor del piso con el tiempo para hacer los cortes? No. No, el espesor no afecta. Más bien lo que tienes que monitorear es la madurez del concreto. O sea, si el concreto ya soporta el peso de la máquina, porque digamos podemos hacer un corte en verde, si ya soporta el peso de la máquina y del operario, pues puedes iniciar con los cortes. Pero no, el espesor no tiene influencia. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, digo, a todos y gracias por sus preguntas. Las vamos a responder y se las hacemos llegar, ¿sí? Para que todos tengan su respuesta. Entonces, le paso la palabra a Enrique. Enrique, si quieres, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Omar. Gracias, Javier. Pues a nombre de Holcim México, queremos agradecer su interés y asistencia a este webinar. Estamos seguros que les será de utilidad en el desarrollo de sus actividades profesionales, pero sobre todo a dejar huella en sus obras y en sus proyectos. En la parte inferior de la pantalla se muestran nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirlas y estar al pendiente de las publicaciones con el enlace de registro a los próximos seminarios Holcim Contigo. Justamente el próximo webinar será el próximo martes 28 de julio a las 10 de la mañana con el tema Construcción Sustentable. Esto en colaboración con Sustentabilidad para México, que es una asociación sin fines de lucro cuya visión es sumar esfuerzos hacia un México sustentable. Así que los esperamos. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y que pasen buenas noches. Gracias a todos.